Hermanos, vamos a ver una breve meditación de este capítulo 1 del libro de Génesis. Como saben, hermanos, el propósito de estas breves meditaciones es que al meditar en estos capítulos de la Escritura, de los diferentes libros, de las diferentes epístolas, esto nos puede encaminar, hermanos, nos pueda animar a seguir adorando a nuestro Dios durante el culto de adoración. Y vamos a comenzar, hermanos, con el libro de Génesis. Gracias a Dios el Señor nos permitió por años estar en el libro de Salmos. La semana pasada concluimos la última meditación del libro de los Salmos. Y vamos a comenzar con Génesis, hermanos, porque el libro de Génesis, como lo dice su nombre, es el libro de los orígenes, el libro de los comienzos. Y es un libro fundamental, hermanos, para entender todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Y vamos a estar orando, hermanos, para que todas estas meditaciones, el tiempo que nos lleve estando en este libro, sea de mucha bendición y para la gloria del Señor. El título en castellano de este libro, Génesis, viene de la traducción griega de la Septuaginta, que quiere decir origen. Génesis, hermanos, como les decía, es un libro fundamental porque es el libro de los comienzos. El contenido de todo este libro de Génesis lo podemos resumir fácilmente en dos partes. En los primeros 11 capítulos vamos a ver aquí 4 acontecimientos claves: la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Y después del capítulo 12 hasta el capítulo 50, estos capítulos tratan de la historia de personajes clave: Abraham, Isaac, Jacob y José. Génesis cuenta, hermanos, el origen de todas las cosas, pero incluye, hermanos, el origen de algo más importante. El origen de lo más importante del Génesis, hermanos, es el origen del perdón de Dios a través de esa simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esto es algo maravilloso en el libro de Génesis, hermanos, que Génesis está lleno de Cristo, que podemos ver a Cristo en todo el libro de Génesis a través de las múltiples tipologías que encontramos ahí, de todas las figuras que apuntan a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. El primer tema de Génesis es la creación, y desde ahí, hermanos, ya podemos ver al Señor Jesucristo. Cristo es el agente de dicha creación. Como dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y más adelante en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos ahí por primera vez la promesa de que Cristo sería el Redentor, ahí en Génesis 3:15. Luego vemos a Abraham, vemos cuando el Señor le pide a Abraham que ofrezca en sacrificio a su hijo, y el Señor provee un sustituto. Y de la misma manera, hermanos, que Dios proveyó ese sustituto, ha provisto para nosotros ese sustituto a través de una muerte sacrificial. Génesis también revela, hermanos, la continua protección de Dios a su pueblo, la continua protección de Dios a aquellas primeras personas que iban a ser el linaje de nuestro Señor Jesucristo. La protección a Abraham, la protección a Isaac, a Jacob, a José, todo, hermanos, con el fin de cumplir ese propósito eterno de la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Pero meditemos ahora, hermanos, adentrémonos en este primer capítulo de Génesis. En muchas ocasiones nosotros, cuando vemos a nuestro alrededor cosas que suceden,
A veces nosotros nos paralizamos. En los últimos meses hemos escuchado de huracanes, hemos escuchado de guerras, enfermedades, de la inseguridad que va en aumento, de guerras en el mundo. Y hermanos, se dice que la mayoría de nuestros temores provienen del hecho de saber que vivimos en un mundo entregado al pecado, que vivimos en un mundo caído, habitado por personas caídas que tienen corazones corrompidos. Y no hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. El pueblo de Israel iba a pasar por las mismas cosas. El pueblo de Israel constantemente vivió angustias, vivió temores a causa de personas malas que habían determinado ser hostiles contra ellos por el simple hecho de ser el pueblo de Dios. Pero el libro de Génesis, hermanos, fue escrito precisamente para mostrar al pueblo de Israel que Él es el Creador soberano, para recordarle al pueblo de Israel que Dios estaba cumpliendo como ese Creador soberano, con toda la autoridad. Él estaba cumpliendo su gobierno de pacto sobre esta tierra, y que ningún hombre y que ni la pecaminosidad humana iba a poder obstaculizar ese propósito eterno de Dios. La narración de la creación que vemos aquí en este capítulo 1 de Génesis iba a darle al pueblo de Israel una gran esperanza. Esa es esperanza de saber que ellos no estaban a merced de las naciones enemigas, que ellos no estaban a merced de esos dioses falsos paganos, sino que ellos estaban bajo la protección de este Dios creador de los cielos y la tierra, de este Dios soberano. El objetivo de este libro, hermanos, era consolar al temeroso pueblo de Dios en esa esperanza de aquel que iba a venir para aplastar la cabeza de la serpiente. El objetivo de este libro era consolar, hermanos, a través del conocimiento de que ese Dios soberano, creador que vemos desde el principio, Él no solo controlaba el destino del mundo, sino también controlaba el destino de cada uno de ellos. Y eso es lo que debemos recordar, hermanos, cuando vemos este capítulo 1 del libro de Génesis. Dios es nuestro creador soberano y no hay nada ni nadie que pueda impedir el cumplimiento de sus decretos eternos. Él nos guarda, hermanos. Y el primer tema del capítulo de Génesis lo podemos dividir en dos partes. Génesis 1 lo podemos dividir en dos partes. Primero vemos al Rey del universo que creó todas las cosas con el poder de su palabra. La Biblia comienza, hermanos, con este poderoso mensaje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra significa todas las cosas, el universo eterno, el universo completo, entero. No fue ninguno de los dioses paganos de esos pueblos enemigos, fue Elohim, el Dios trino, el único Dios vivo y verdadero. Miren lo que dice el Salmo 33, si me acompañan ahí, hermanos, por favor. Salmo 33, versículos del 6 al 9. Salmo 33, versículos del 6 al 9. Dice aquí el salmista, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, como lo vamos a ver más tarde en la predicación. Él pone en depósito los abismos,
Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. La imagen aquí, hermanos, es la de un poderoso soberano que está sentado en su trono, que habla y las cosas se hacen. El pueblo de Israel en aquel entonces, cuando leía el libro de Génesis, podría ver esto, hermanos, y podría comparar a esos reyes de esas naciones que decían tener soberanía sobre todo el mundo, y ver aquí, hermanos, en este capítulo 1, que el único Dios verdadero, el dueño de todo lo que ha creado, Él habló y las cosas comenzaron a existir. Esto fue de mucho aliento para el pueblo, hermanos. Nuestro Dios creó absolutamente todo el universo. Lo que estas naciones tenían por dioses, el sol, la luna, las estrellas, los elementos, el agua, el fuego, todas esas cosas, hermanos, fueron hechas por Dios. Nuestro destino, hermanos, no está en las estrellas. No debemos temer al azar, no debemos temer a nada en este universo, porque nuestro Dios soberano hizo todo y lo controla todo con la palabra de su poder. Y podemos estar seguros, hermanos, que Él también cuida de toda su creación, cuida de su pueblo. Y acompáñenme, hermanos, a Juan capítulo 1, por favor, Juan capítulo 1. Cuando el apóstol Juan escribió su evangelio, intencionalmente él estaba haciendo eco a las palabras de Génesis 1. Y dice en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí el apóstol Juan está identificando a Cristo como la palabra de Dios, como el Verbo de Dios a través del cual Él creó todas las cosas. Cristo estaba ahí, hermanos, en el principio. Él estaba ahí, Él era uno con el soberano creador de todas las cosas. Y el apóstol Pablo expresa palabras similares a los colosenses cuando en ese himno cristológico colosense les dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando nosotros vemos, hermanos, la naturaleza exaltada de nuestro Señor Jesucristo, nos hace más conscientes de la gloria de su sacrificio al venir a este mundo caído. Juan proclama que este Verbo eterno, que este creador de todas las cosas se hizo carne. El apóstol Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 2 que este glorioso Dios eterno, creador de todas las cosas, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El Rey del universo, el creador del universo, se convirtió en siervo. Y cuando el mundo se dirigía a la destrucción, Dios emitió su palabra, Dios emitió su verbo a través de Cristo, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna.
La palabra de Dios, el Verbo, creó este mundo. La palabra de Dios, el Verbo, redimirá a este mundo. Y en segundo lugar, hermanos, vemos en este capítulo 1 al Rey del universo que completó su obra de creación en 7 días y vio que todo era bueno. El número 7, hermanos, es el número de la totalidad, el número de la perfección. Israel conocía el número 7 particularmente por el ciclo semanal. Recordarán, hermanos, que cuando el pueblo vagó por el desierto, el Señor les enseñó a que ellos juntaran el maná durante 6 días, pero que al séptimo ellos no recogieran el maná, sino que ellos confiaran en que el maná recogido en el 6º día iba a permanecer y no se iba a echar a perder al día séptimo. Y más tarde, hermanos, este patrón fue codificado en el Sinaí. En Éxodo 20, versículos 9 y 10, el Señor estableció: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. 6 veces leemos esto en este capítulo 1 de Génesis. Y vio Dios que era bueno. La luz era buena, la tierra seca era buena, la vegetación era buena, la luz del sol, la luna y las estrellas eran buenas, los peces y las aves eran buenos, los animales terrestres eran buenos. 6 veces leemos esto, hermanos. Pero finalmente, cuando el Señor crea al hombre, vemos una séptima ocasión y leemos en el versículo 31, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero el resultado, hermanos, de toda esta narración de Génesis 1 subraya la bondad de Dios para con su creación. Miren lo que dice los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Génesis, los que leímos al principio. Génesis 2, versículos del 1 al 3. Dijo el Señor: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, como vemos aquí, la creación de Dios estaba completa. Lo que Dios creó en los otros días, Dios lo declaró bueno. Incluso dice bueno en gran manera. Pero hermanos, el séptimo día Dios lo hace santo. Todo lo que Dios había creado había sido bueno en gran manera, pero el séptimo día Dios lo hizo santo. Dios lo aparta de los 6 días de trabajo como un día muy especial. Y escucha esto: este día especial, este día santo, acentúa y simboliza la comunión de Dios con su creación. Fue lo que Dios hizo en el séptimo día. Contemplar su creación, tener comunión con su creación. Y hermanos, en el séptimo día, en este día de reposo, el día del Señor, Dios tiene una comunión especial con su pueblo. Una comunión que no podemos tener o disfrutar en los días restantes de la semana, y por eso como iglesia, como pueblo, anhelamos que llegue este día del Señor, porque hay una comunión especial, porque hay una bendición especial de parte de Dios. Este día, hermanos, es bueno para nosotros. El Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 2, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo, hermanos, es bueno para nosotros. Necesitamos el día de reposo. Podemos descansar de nuestro trabajo, podemos reunirnos
como iglesia para poder adorar a nuestro Dios, para poder recibir su palabra, para poder ser bendecidos y tener una comunión especial con Él en este día. Hermanos, valoremos este día del Señor. Valoremos cada día del Señor, los 52 días del Señor que hay en el año. No perdamos, hermanos, la oportunidad de estar en su iglesia un día del Señor. Él lo santificó, Él lo apartó y Él promete, hermanos, estar con su pueblo en este día de una manera especial. Hoy en la misericordia del Señor estamos reunidos para adorar a este Dios soberano, a este Dios creador, todopoderoso, que cuida de su pueblo. No importa, hermanos, los peligros que escuchemos a nuestro alrededor. Los vamos a escuchar siempre. Guerras, pestes, inseguridad, huracanes, la maldad de los hombres. Pero, hermanos, podemos encontrar seguridad, podemos encontrar confianza y descanso en aquel que, como dice Apocalipsis 4, es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Así que, hermanos, pongámonos de pie para seguir adorando a nuestro Dios, creador de todas las cosas. Amén.